En un pueblo tranquilo llamado San Martín, la vida transcurría en paz hasta que un suceso extraño comenzó a perturbar la serenidad. Elena, una joven de 22 años, era conocida por su amabilidad y su alegría. Sin embargo, todo cambió una noche cuando comenzó a experimentar pesadillas terribles y sentir una presencia oscura en su habitación. Elena despertaba cada noche sudando y aterrorizada, escuchando susurros incomprensibles y viendo sombras moverse en las paredes. Sus amigos y familiares notaron el cambio en su comportamiento. Se volvió retraída, irritable y parecía siempre agotada. Su madre, preocupada, decidió buscar ayuda. Llevaron a Elena a varios médicos y psicólogos, pero nadie podía explicar sus síntomas. Desesperada, su madre acudió al sacerdote local, el padre Lucas, conocido por su experiencia en casos de posesión y exorcismos. Después de escuchar la historia, el padre Lucas accedió a visitar la casa de Elena para evaluar la situación. Al llegar, el padre Lucas sintió una energía oscura y opresiva en la casa. Comenzó a rezar y a rociar agua bendita en las habitaciones. Cuando llegó al cuarto de Elena, la joven se encontraba en un estado de trance, con los ojos completamente negros y una voz gutural emanando de su garganta. «Déjenme en paz», rugió una voz que no era la de Elena. El padre Lucas supo de inmediato que se trataba de una posesión demoníaca y decidió llevar a cabo un exorcismo. Reunió a algunos miembros de la comunidad para ayudarlo en el ritual. Se prepararon con oraciones, agua bendita y crucifijos. Colocaron a Elena en su cama, atándola con cuidado para evitar que se lastimara durante el exorcismo. El padre Lucas comenzó a rezar con fervor, invocando la protección divina y pidiendo la expulsión del demonio. Elena se retorcía y gritaba, su cuerpo sacudido por fuerzas invisibles. La habitación se llenó de un olor nauseabundo y la temperatura descendió bruscamente. «En el nombre de Dios, te ordeno que abandones este cuerpo», clamó el padre Lucas, sosteniendo el crucifijo ante Elena. La joven lanzó un alarido espeluznante y comenzó a hablar en lenguas antiguas. Las sombras en la habitación parecían cobrar vida, danzando alrededor de los presentes. La lucha entre el padre Lucas y la entidad demoníaca se intensificó. Elena convulsionaba violentamente, y sus gritos resonaban en toda la casa. Los asistentes rezaban con fervor, pero la presencia maligna no cedía. Finalmente, en un último intento desesperado, el padre Lucas roció agua bendita sobre Elena mientras recitaba una oración poderosa. La joven soltó un grito desgarrador y se desplomó en la cama, inmóvil. El silencio llenó la habitación. El padre Lucas se acercó a Elena, temiendo lo peor. La tomó de la mano y notó que su pulso había desaparecido. Elena había muerto durante el exorcismo. Su cuerpo no pudo resistir la lucha contra el demonio. El pueblo entero quedó sumido en la tristeza y el miedo. La historia de Elena se convirtió en una advertencia sobre los peligros de lo desconocido y la existencia de fuerzas oscuras más allá de la comprensión humana. El padre Lucas, devastado por la pérdida, continuó su labor con una determinación renovada, sabiendo que la batalla contra el mal nunca termina. Los días siguientes fueron sombríos en San Martín. La familia de Elena, destrozada por la tragedia, decidió abandonar la casa que una vez fue su hogar. La casa quedó vacía, y los habitantes del pueblo evitaron acercarse a ella, temiendo que la oscura presencia aún residiera allí. El padre Lucas, aunque devastado, no se rindió. Decidió investigar más sobre la entidad que había poseído a Elena. A través de viejos libros y manuscritos, descubrió que la entidad era un demonio antiguo conocido como Astaroth, un ser maligno que se alimentaba del sufrimiento humano. Con esta nueva información, el padre Lucas decidió tomar medidas para proteger al pueblo de futuras amenazas. Reunió a un grupo de sacerdotes y expertos en exorcismos y comenzó a entrenarlos en los rituales y las oraciones necesarias para enfrentar a entidades malignas. Mientras tanto, la casa de Elena permanecía abandonada, pero no por mucho tiempo. Una noche, la familia Ruiz, nueva en el pueblo, decidió mudarse allí sin conocer la trágica historia que la rodeaba. Poco después de instalarse, comenzaron a experimentar fenómenos extraños, ruidos inexplicables, sombras que se movían y una sensación constante de ser observados. La hija menor de los Ruiz, Ana, una niña de 10 años, fue la primera en ver la figura oscura en su habitación. Aterrada, corrió a contarles a sus padres, pero estos no le creyeron, pensando que solo era su imaginación. Sin embargo, los eventos extraños continuaron y se intensificaron.
El padre Lucas fue alertado por los vecinos sobre la situación en la casa de los Ruiz y decidió visitarlos. Al llegar, sintió la misma energía oscura que había sentido antes. Con su equipo de sacerdotes, comenzó a preparar un nuevo exorcismo. Ana, a diferencia de Elena, estaba aterrorizada pero aún consciente. El padre Lucas se dio cuenta de que el demonio Astaroth no se había ido, sino que estaba buscando una nueva víctima. Comenzó a rezar y a rociar agua bendita, pero esta vez el demonio se manifestó con una furia incontrolable. La casa temblaba y objetos volaban por el aire. Ana gritaba mientras su cuerpo se contorsionaba. El padre Lucas y su equipo luchaban con todas sus fuerzas, recitando oraciones y usando crucifijos para intentar expulsar al demonio. La batalla espiritual se prolongó durante horas. Ana parecía estar al borde de la muerte, y el padre Lucas sabía que estaban perdiendo. Con un último esfuerzo desesperado, roció más agua bendita y gritó: «Astaroth, en el nombre de Dios, te ordeno que abandones este cuerpo». Un grito desgarrador resonó por toda la casa, y Ana se desplomó en el suelo. El padre Lucas corrió hacia ella, pero ya era demasiado tarde. Ana también había muerto durante el exorcismo, su cuerpo no pudo soportar la lucha contra el demonio. El pueblo de San Martín quedó marcado por estas tragedias. Las historias de Elena y Ana se convirtieron en advertencias eternas sobre los peligros de enfrentar lo desconocido y las fuerzas oscuras. El padre Lucas, aunque devastado por las pérdidas, continuó su misión, decidido a proteger a otros de sufrir el mismo destino. En un pequeño pueblo llamado Árbol Viejo, una familia se preparaba para comenzar una nueva vida. Los Rodríguez, compuestos por el padre, Javier, la madre, Laura, y sus dos hijos, Marta y Lucas, se mudaban a una antigua casa que había estado deshabitada durante años. La casa, ubicada en las afueras del pueblo, tenía un encanto rústico, pero también un aire de misterio. Desde el primer día, Marta y Lucas sintieron una inquietud extraña en la casa. A pesar de su belleza, había algo en el aire que no se podía ignorar. La primera noche, Marta, de 15 años, escuchó susurros en su habitación, pero pensó que era solo su imaginación. Lucas, de 10 años, también tuvo pesadillas, soñando con sombras que se movían por los pasillos. Los días pasaron, y los fenómenos extraños se volvieron más frecuentes. Objetos se movían solos, puertas se cerraban de golpe y ruidos inexplicables llenaban la casa. Javier y Laura intentaron encontrar explicaciones racionales, pero pronto se dieron cuenta de que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Una noche, mientras la familia cenaba, el ambiente en la casa cambió drásticamente. Una ráfaga de viento frío recorrió el comedor, y la mesa comenzó a temblar. Las luces parpadearon y una sombra oscura apareció en la esquina de la habitación. El poltergeist estaba mostrando su poder. Javier, decidido a proteger a su familia, buscó la ayuda de un investigador paranormal llamado Manuel, quien había lidiado con casos similares en el pasado. Manuel llegó a la casa con su equipo y comenzó a investigar. Utilizó cámaras, grabadoras y otros dispositivos para intentar comunicarse con el poltergeist. Durante la investigación, Manuel descubrió que la casa había sido construida sobre un antiguo cementerio indígena. Los espíritus que descansaban allí estaban furiosos por la profanación de su tierra sagrada y se manifestaban a través del poltergeist. Manuel organizó un ritual para intentar apaciguar a los espíritus y liberar la casa de su influencia maligna. Javier y Laura, desesperados por proteger a sus hijos, aceptaron participar en el ritual. Mientras Manuel recitaba las oraciones y utilizaba artefactos sagrados, el poltergeist se manifestó con una fuerza brutal. Las sombras en la casa se hicieron más densas y opresivas. Los muebles volaban por los aires y las paredes se estremecían. Laura fue la primera en ser atacada. Una fuerza invisible la arrojó contra una ventana, dejándola inconsciente. Javier intentó ayudarla, pero fue empujado violentamente por el poltergeist, golpeándose la cabeza contra una pared. Marta y Lucas, aterrorizados, observaron impotentes cómo sus padres eran atacados. Manuel continuó con el ritual, pero el poltergeist era demasiado poderoso. Javier, con sus últimas fuerzas, gritó a sus hijos que corrieran y se escondieran. Marta y Lucas huyeron al sótano, donde se acurrucaron juntos, temblando de miedo. Desde su escondite, escucharon los gritos de sus padres y los ruidos ensordecedores del poltergeist. Finalmente, el silencio llenó la casa. Cuando todo terminó,
Marta y Lucas subieron al piso principal y encontraron a sus padres sin vida. Manuel también había caído en su intento de salvar a la familia. Los hermanos, ahora huérfanos, quedaron solos en la casa maldita. El pueblo de Árbol Viejo, consternado por la tragedia, se unió para cuidar de Marta y Lucas. La casa fue sellada y declarada inhabitable, pero los rumores sobre los eventos sobrenaturales persistieron. Nadie se atrevió a acercarse de nuevo. Los días siguientes fueron sombríos para Marta y Lucas. Fueron acogidos por sus abuelos, quienes intentaron consolar a los niños, pero la pérdida de sus padres y los horrores que vivieron en la casa los dejaron marcados para siempre. Marta, aunque destrozada por la tragedia, decidió investigar más sobre la historia de la casa y los espíritus que la habitaban. Con la ayuda de su abuelo, quien tenía conocimientos en historia local, descubrió que el cementerio indígena sobre el que se construyó la casa era un lugar sagrado para la tribu que había vivido en la región siglos atrás. Los espíritus que ahora manifestaban su ira eran los guardianes del cementerio, que habían sido perturbados por la construcción de la casa y el uso indebido de su tierra sagrada. Marta comprendió que la única forma de poner fin a la maldición era restaurar la paz y el respeto a los espíritus. Con el apoyo de algunos miembros del pueblo, Marta y su abuelo organizaron una ceremonia para honrar a los espíritus y pedir perdón por la profanación de su tierra. Se reunieron alrededor de la casa sellada y realizaron rituales tradicionales, ofreciendo ofrendas y recitando oraciones en un intento de apaciguar a los guardianes del cementerio. Aunque la casa permaneció sellada y abandonada, el ambiente en el pueblo comenzó a cambiar. Los fenómenos paranormales disminuyeron y una sensación de calma regresó a Árbol Viejo. Sin embargo, Marta y Lucas nunca olvidaron los eventos traumáticos que vivieron. Los hermanos crecieron con una comprensión profunda del respeto y la conexión con el pasado y la tierra. Marta decidió dedicarse al estudio de la historia y las culturas indígenas, trabajando para preservar y proteger los sitios sagrados. Lucas, aunque aún marcado por los eventos, encontró consuelo en las enseñanzas de su hermana y se convirtió en un defensor de la conservación del patrimonio cultural. La historia de la familia Rodríguez se convirtió en una advertencia eterna sobre los peligros de profanar tierras sagradas y la importancia de respetar las creencias y tradiciones de aquellos que vivieron antes que nosotros. El pueblo de Árbol Viejo nunca olvidó la tragedia, y la casa maldita se erigió como un recordatorio silencioso de la conexión entre el pasado y el presente. Había una pequeña y olvidada aldea en las montañas, rodeada de frondosos bosques y niebla perpetua. Los habitantes vivían en temor constante de una antigua maldición que decían, provenía del lago oscuro en el corazón del bosque. En sus aguas reposaba el espíritu de una niña llamada Eliza, que había desaparecido misteriosamente hacía décadas. La leyenda contaba que Eliza era una niña alegre y querida por todos en la aldea. Un día, mientras jugaba cerca del lago, desapareció sin dejar rastro. Su madre, destrozada por la pena, pasó años buscando a su hija sin éxito. Los aldeanos comenzaron a creer que el lago estaba maldito y que el espíritu de Eliza todavía rondaba sus aguas. Una noche de tormenta, un joven llamado Alejandro, impulsado por la curiosidad y el escepticismo, decidió investigar la leyenda. Alejandro era conocido en la aldea por su valentía y su afán por desentrañar misterios. Armado con una linterna y su diario, se adentró en el bosque bajo la lluvia torrencial. A medida que avanzaba, los árboles parecían susurrar su nombre y sombras se movían en el borde de su visión. El camino hacia el lago era traicionero. La tierra estaba mojada y resbaladiza, y las ramas de los árboles parecían estirarse hacia Alejandro como si intentaran detenerlo. Cada paso que daba aumentaba su sensación de que algo le observaba desde la oscuridad. Sin embargo, su determinación era más fuerte que su miedo. Llegó al lago y notó que el agua estaba inusualmente tranquila, como un espejo negro. Sintió un escalofrío en su espina dorsal, pero siguió adelante. De repente, su linterna parpadeó y se apagó, dejándolo en la oscuridad. Una risa infantil resonó a su alrededor, y Alejandro vio una figura pequeña y pálida emerger del agua. Era Eliza, con su vestido blanco empapado y ojos vacíos llenos de dolor. Eliza extendió sus manos hacia Alejandro, y su voz, cargada de tristeza, rompió el silencio de la noche. ¿Por qué no puedo encontrar paz? Alejandro, paralizado por el terror, intentó retroceder, pero sus pies parecían clavados en el suelo. La niña avanzó, y su presencia llenó el aire con una gélida desesperación. Antes de que pudiera reaccionar,
Eliza lo tomó de la mano y lo arrastró al lago. El frío lo envolvió y luchó por liberarse, pero la fuerza de la niña era implacable. Sus gritos se ahogaron en el agua y todo se volvió negro. A la mañana siguiente, los aldeanos encontraron el diario de Alejandro junto al lago. En sus últimas páginas, escribió que había visto a Eliza y que ella solo buscaba compañía en su eterno tormento. Los habitantes del pueblo, asustados, sellaron el bosque y prohibieron a cualquiera entrar. Los años pasaron, y la leyenda del lago oscuro se convirtió en un recordatorio trágico de que algunas curiosidades pueden llevar a destinos oscuros y que ciertos espíritus nunca encuentran paz. El diario de Alejandro fue guardado en la pequeña biblioteca del pueblo como una advertencia para futuras generaciones. Pero la desaparición de Alejandro no fue el fin de la maldición. Cada generación, un joven curioso y valiente se aventuraba en el bosque, atraído por la leyenda. Y cada uno de ellos, como Alejandro, nunca volvía. Eliza seguía buscando compañía en su eterna soledad, y la maldición del lago oscuro perduraba, llevando a más almas a su trágico destino. Algunos de los aldeanos comenzaron a notar extraños sucesos en el pueblo: puertas que se cerraban solas, susurros en el viento y sombras que se movían por la noche. La presencia de Eliza no solo se limitaba al lago, su espíritu inquieto parecía haberse expandido al pueblo entero. Un día, un grupo de investigadores paranormales llegó a la aldea, atraídos por las historias y los rumores. Decidieron explorar el lago y tratar de comunicarse con el espíritu de Eliza para encontrar una manera de liberar su alma. Los aldeanos, aunque temerosos, les permitieron adentrarse en el bosque con la esperanza de poner fin a la maldición. Los investigadores llevaron equipo especializado y cámaras para documentar todo. Al llegar al lago, comenzaron un ritual para invocar al espíritu de Eliza. La temperatura bajó repentinamente y la niebla se espesó. De repente, Eliza apareció ante ellos, pero esta vez su presencia era aún más inquietante. Sus ojos brillaban con un resplandor siniestro y su rostro mostraba una mezcla de tristeza y furia. Uno de los investigadores, una mujer llamada Laura, sintió una profunda conexión con Eliza. Laura comenzó a hablarle suavemente, prometiéndole que encontrarían una manera de liberarla. Sin embargo, el espíritu de Eliza no podía confiar fácilmente después de tantos años de sufrimiento. De repente, el agua del lago comenzó a agitarse y una fuerza invisible arrastró a uno de los investigadores hacia el fondo. Los demás, aterrados, intentaron huir, pero la niebla les impidió encontrar el camino de regreso. Laura, desesperada, continuó hablando con Eliza, suplicándole que liberara a sus compañeros. Eliza finalmente respondió: «Solo quiero descansar, pero no puedo. Mi madre nunca dejó de buscarme, y su espíritu también está atrapado aquí». Laura comprendió que la clave para liberar a Eliza era encontrar el espíritu de su madre y reunirlas. Guiados por las palabras de Eliza, los investigadores se adentraron más en el bosque y encontraron una antigua cabaña. Dentro, descubrieron un pequeño altar con fotos de Eliza y su madre. Laura encendió una vela y comenzó a rezar, pidiendo paz para ambas almas. De repente, una luz brillante envolvió la cabaña y el espíritu de la madre de Eliza apareció. Con lágrimas en los ojos, Eliza y su madre se abrazaron por primera vez en décadas. La maldición del lago oscuro finalmente se rompió y ambas almas encontraron la paz. El pueblo de la aldea, al enterarse de lo ocurrido, celebró una ceremonia en honor a Eliza y su madre. El bosque recuperó su tranquilidad y la niebla desapareció. Los aldeanos, agradecidos, prometieron recordar siempre la historia de Eliza y cuidar del lago para evitar que cualquier otra alma se perdiera en su oscuridad. Había una vez un pequeño pueblo llamado Silenciavalle, escondido entre colinas y rodeado por un frondoso bosque. Los aldeanos vivían en tranquilidad, pero una antigua maldición acechaba sus sueños. Se decía que cada 20 años, una criatura conocida como el hombre sin rostro emergía del bosque para reclamar almas. La leyenda contaba que el hombre sin rostro era un ser de pesadilla, con una apariencia humana pero sin rasgos faciales. Solo aquellos con el corazón más puro y valiente podían verlo, pero nadie que lo encontrara volvía a ser el mismo. Una fría noche de invierno, cuando la luna llena iluminaba el cielo, un joven llamado Daniel, conocido por su valentía y bondad, decidió desafiar la leyenda. Daniel había oído las historias desde niño y siempre había sentido una curiosidad insaciable por desentrañar la verdad detrás de las leyendas. Equipado con una antorcha y una hoja de papel donde había escrito una plegaria, se adentró en el bosque.
La nieve crujía bajo sus pies, y el aire helado cortaba su piel como cuchillas. Mientras caminaba, una sensación de malestar crecía en su interior. Las sombras danzaban entre los árboles, y un escalofrío recorrió su espalda. A medida que avanzaba, un susurro comenzó a resonar en su mente. «Ven a mí, Daniel. Libérame de este tormento». Llegó a un claro donde un antiguo árbol torcido se alzaba majestuoso. En su base, Daniel vio una figura envuelta en sombras. Era el hombre sin rostro. Su presencia era opresiva, y el silencio que lo rodeaba era abrumador. Sin embargo, Daniel se acercó con determinación. «¿Por qué atormentas a nuestro pueblo?», preguntó Daniel con voz temblorosa. El hombre sin rostro no respondió, pero extendió su mano hacia el joven. Daniel sintió una fuerza invisible tirando de su alma. Las palabras de la plegaria se desvanecieron en su mente, y el terror lo invadió. En un acto desesperado, Daniel arrojó la hoja de papel con la plegaria hacia la criatura. La figura se estremeció y emitió un grito desgarrador. Por un instante, Daniel pensó que había logrado liberar al pueblo de la maldición, pero se equivocaba. El hombre sin rostro se desvaneció en el aire, y el claro quedó en silencio. Daniel sintió una fría presencia en su espalda, y antes de que pudiera reaccionar, fue arrastrado por una fuerza invisible hacia el árbol torcido. Su cuerpo quedó suspendido en el aire, y su rostro comenzó a desvanecerse. La maldición se transfería a él. A la mañana siguiente, los aldeanos encontraron las pertenencias de Daniel en el claro, pero su cuerpo nunca fue hallado. Los pocos valientes que se aventuraron en el bosque hablaron de un nuevo ser sin rostro que rondaba el lugar, perpetuando el ciclo de la maldición. Silenciavalle nunca volvió a ser el mismo, y cada 20 años, el espíritu del valiente Daniel, ahora convertido en el hombre sin rostro, reclamaba nuevas almas. Los aldeanos vivían en temor constante, sabiendo que la maldición nunca se rompería y que el sacrificio de los puros y valientes solo perpetuaba la maldición. Con el paso del tiempo, la leyenda del hombre sin rostro se fue transmitiendo de generación en generación. Cada familia contaba historias de seres queridos que habían desaparecido, y el temor a la criatura se convirtió en una parte inherente de la vida en el pueblo. Los niños eran advertidos de no adentrarse en el bosque, y los adultos evitaban cualquier mención del hombre sin rostro durante las noches de luna llena. Un día, una joven llamada Elena llegó a Silenciavalle. Era una forastera, una investigadora de fenómenos paranormales que había oído hablar de la maldición del pueblo y estaba decidida a desentrañar el misterio. Elena era valiente y decidida, y aunque los aldeanos intentaron disuadirla, no pudieron detener su determinación. Elena se adentró en el bosque con un equipo de grabación y una lámpara de aceite. Mientras caminaba, las sombras parecían seguirla, y el aire se volvía más frío a medida que avanzaba. Llegó al mismo claro donde Daniel había encontrado su destino, y allí, frente al árbol torcido, vio la figura del hombre sin rostro. La criatura no parecía amenazante, sino más bien triste y solitaria. Elena, con el corazón latiendo con fuerza, se acercó y comenzó a hablarle en voz baja. «No vengo a hacerte daño. Solo quiero entender por qué estás aquí». El hombre sin rostro extendió su mano, y Elena sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. En un instante, tuvo una visión de Daniel y de todos aquellos que habían sido tomados por la maldición. Vio cómo sus almas quedaban atrapadas en un ciclo interminable de tormento, buscando desesperadamente una manera de liberarse. Elena comprendió que la única forma de romper la maldición era liberar las almas atrapadas en el árbol torcido. Con lágrimas en los ojos, recitó una antigua plegaria que había encontrado en los archivos del pueblo, pidiendo paz para las almas inquietas. El claro se llenó de una luz brillante, y el árbol comenzó a temblar. Las almas atrapadas fueron liberadas, y la figura del hombre sin rostro se desvaneció lentamente, dejando solo un susurro en el viento: «Gracias». Elena regresó al pueblo, donde compartió su experiencia con los aldeanos. La maldición finalmente se rompió, y el bosque recuperó su tranquilidad. Sin embargo, el sacrificio de Daniel y de aquellos que habían sido tomados por la maldición nunca sería olvidado. Silenciavalle honró sus memorias y prometió cuidar del bosque para que ninguna otra alma quedara atrapada en su oscuridad. En una pequeña aldea costera llamada Roca Negra, los habitantes vivían en armonía con el mar. Sin embargo, una antigua leyenda rondaba la región. Se decía que en noches de tormenta, una criatura marina conocida como la Sirena del Abismo emergía de las profundidades para llevarse a los incautos que se acercaran demasiado a la costa. La leyenda contaba que la Sirena del Abismo era un ser hermoso y seductor con la parte superior del cuerpo de una mujer y la parte inferior de un pez.
Su canto hipnótico atraía a los marineros, llevándolos a un destino fatal en el fondo del océano. Una noche de tormenta, un joven pescador llamado Arturo, conocido por su valentía y amor por el mar, decidió desafiar la leyenda. Arturo había oído las historias desde niño y siempre había sentido una extraña fascinación por la sirena del abismo. Equipado con su bote y una red, se aventuró en el mar embravecido. Mientras remaba, las olas golpeaban su bote con fuerza y el viento aullaba como un lobo hambriento. A medida que avanzaba, una melodía dulce y melancólica comenzó a resonar en sus oídos. Arturo, cautivado por el canto, siguió la dirección de la música sin pensar en el peligro. Llegó a un arrecife donde las olas rompían con furia. En medio de las rocas, vio a la sirena del abismo. Su belleza era etérea y sus ojos reflejaban la luz de la luna. Arturo, incapaz de resistir, se acercó más y más, olvidando por completo la advertencia de la leyenda. La sirena lo miró fijamente y extendió su mano hacia él. Arturo, como en un trance, tomó su mano y sintió un frío intenso recorrer su cuerpo. La sirena sonrió y lo atrajo hacia el agua. Antes de que pudiera reaccionar, Arturo fue arrastrado al abismo. A la mañana siguiente, los habitantes de Roca Negra encontraron el bote de Arturo destrozado en la costa, pero no había rastro de él. Los más ancianos del lugar sabían lo que había ocurrido y pidieron a los jóvenes que nunca más desafiaran la leyenda. Con el tiempo, la historia de Arturo se convirtió en una advertencia para todos los que se acercaban al mar durante las tormentas. Las noches de tormenta se llenaban de miedo y tristeza, y los habitantes recordaban a Arturo y su destino trágico. La sirena del abismo seguía acechando en las profundidades, esperando a su próxima víctima, y la maldición del mar permanecía inquebrantable. Con cada generación, la historia de la sirena del abismo y la desaparición de Arturo se transmitía de padres a hijos. Los pescadores más jóvenes crecieron escuchando las advertencias de sus mayores, y aunque la curiosidad siempre estaba presente, el miedo a la criatura marina prevalecía. Un día, un grupo de investigadores marinos llegó a Roca Negra. Estaban interesados en la leyenda y querían descubrir si había algún fundamento real detrás de las historias. Entre ellos estaba Marina, una joven científica apasionada por los misterios del océano. Marina había oído hablar de la sirena del abismo y, a pesar de las advertencias de los aldeanos, estaba decidida a investigar. Marina y su equipo se prepararon para explorar las profundidades del arrecife donde se decía que aparecía la sirena. Equipados con trajes de buceo, cámaras submarinas y sonar, se adentraron en el mar durante una noche de calma. Mientras descendían, la luz del sol se desvanecía y una oscuridad inquietante los envolvía. De repente, las cámaras captaron una figura moviéndose entre las sombras. Era la sirena del abismo, nadando con gracia y rapidez. Marina, fascinada por la criatura, la siguió con su linterna. La sirena se giró y sus ojos brillaron con un resplandor siniestro. El canto hipnótico comenzó a resonar en los auriculares de los buzos, y Marina sintió como su mente se nublaba. Uno por uno, los miembros del equipo comenzaron a sucumbir al encanto de la sirena y fueron arrastrados hacia las profundidades. Marina, luchando por mantener la claridad mental, trató de nadar de regreso a la superficie, pero una fuerza invisible la detenía. La sirena la rodeó y, con un movimiento rápido, la llevó al fondo del mar. Marina se encontró en una cueva submarina iluminada por extrañas luces bioluminiscentes. La cueva estaba llena de restos de barcos y objetos perdidos en el mar. En el centro, vio a Arturo, su cuerpo conservado por la magia de la sirena, atrapado en un eterno sueño. La sirena se acercó a Marina y le habló en un susurro: «Has venido a buscar respuestas, pero ahora serás parte de mi colección». Marina intentó gritar, pero el agua llenó sus pulmones y todo se volvió negro. Los aldeanos de Roca Negra, preocupados por la desaparición de Marina y su equipo, se reunieron en la costa, mirando al mar con angustia. Sabían que la leyenda de la sirena del abismo era real y que la maldición nunca sería rota. El mar, con su belleza y misterio, seguía guardando oscuros secretos, y aquellos que desafiaban su poder pagaban un precio terrible. La historia de Marina y su equipo se convirtió en una nueva advertencia para los habitantes de Roca Negra. Las noches de tormenta traían consigo el recuerdo de las almas perdidas, y el canto de la sirena se escuchaba en el viento,
recordándoles que el abismo siempre estaba esperando.